Mi hijo se llevó a toda la familia de vacaciones, pero me dejó en casa para cuidar al gato. No dije nada, simplemente compré un boleto para Dubái. Cuando regresaron y vieron la casa vacía, 2 días antes del Año Nuevo, desperté con el corazón lleno de expectativa. No sé si fueron los rayos del sol que se colaron por las cortinas de mi recámara, o si fue esa sensación dulce que me recorría el pecho cada vez que Santiago me prometía algo especial. Mi hijo había dicho que toda la familia pasaría las fiestas unida, como en los viejos tiempos, y yo le creí con la fe ciega que solo una madre puede tener. Me levanté más temprano que de costumbre, aunque ya tengo por costumbre madrugar. A mis 60 años, el sueño se me escapa fácil, pero esa mañana fue diferente. Había una energía corriendo por mis venas, como si fuera Nochebuena y yo tuviera 8 años otra vez. Qué tonta, ¿verdad? Pero así me sentía, como una niña esperando la llegada de los Reyes Magos. Bajé a la cocina descalza, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. Mi casa siempre ha sido mi refugio, especialmente desde que quedé viuda. Cada rincón guarda memorias de cuando éramos 3. Santiago pequeño corriendo por el pasillo, mi esposo leyendo el periódico en su sillón preferido, el sonido de nuestras risas llenando cada espacio. Ahora solo quedamos Santiago y yo, y él vive su propia vida, como debe ser. Preparé el café con el mismo cuidado que mi mamá me enseñó hace décadas. Molí los granos a mano, porque el ruido de la cafetera eléctrica me saca de mis pensamientos, y esa mañana quería pensar, quería saborear cada momento de preparación. Mientras el agua hervía, saqué mi delantal favorito, el que tiene bordadas unas flores que hice yo misma en mis clases del centro comunitario. Mis clases de bordado. Nadie sabe que esas pequeñas monedas que gano enseñando a las señoras del barrio a hacer punto de cruz y flores de listón, las guardo en una cajita especial. Es mi secreto, mi pequeño tesoro escondido. Santiago piensa que vivo solo de la pensión que me dejó su papá, y está bien que piense eso. Una mujer necesita tener algo propio, algo que nadie más sepa. Decidí hacer los bizcoitos de canela y vainilla que tanto le gustan a Santiago. Mis manos conocen la receta de memoria. Harina, mantequilla, azúcar, un toque de amor. Mientras batía la mezcla, recordé todas las veces que él llegaba de la escuela con hambre. Cómo se le iluminaba la cara cuando olía estos bizcoitos recién salidos del horno. Ahora es un ejecutivo exitoso, dueño de una empresa de tecnología que no termino de entender. Pero para mí, sigue siendo mi niño. El horno comenzó a llenar la casa con ese aroma dulce y cálido que me recuerda a la felicidad. Mientras esperaba, fui por la vajilla fina, esa que heredé de mi suegra y que solo uso en ocasiones especiales. Cada plato, cada taza, cada cucharita fueron colocados con cuidado sobre la mesa del comedor. Saqué la mantelería bordada, la que hice durante las noches solitarias después de que enviudé. Todo tenía que estar perfecto. Santiago viene pocas veces a casa, siempre ocupado con sus juntas, sus viajes de negocios, sus reuniones importantes. A veces lo escucho hablando por teléfono en inglés, usando palabras que no entiendo, y me siento orgullosa de lo lejos que ha llegado mi hijo. Otras veces, me siento tan pequeña al lado de su éxito que prefiero quedarme callada y solo servirle su café como a él le gusta. Terminé de arreglar la mesa y me quedé parada ahí, admirando mi trabajo. Los rayos del sol atravesaban la ventana e iluminaban cada detalle, los vasos de cristal brillando, las servilletas dobladas con precisión, el florero con las flores que corté del jardín, todo preparado con amor para recibir a mi familia con el calor de un abrazo silencioso. Me senté un momento en mi silla favorita, esa desde donde puedo ver toda la sala y el comedor. Desde ahí observo la foto de Santiago el día de su graduación, la de su boda con Jimena, las fotos de mis nietos que van creciendo tan rápido que a veces no los reconozco. En esta casa, el tiempo parece haberse detenido en los momentos felices. Santiago es todo lo que tengo desde que su papá se fue. Después de quedarme viuda, dediqué cada respiración, cada latido, cada pensamiento a su felicidad. Tal vez fue mi error, tal vez debí buscar mi propio camino, pero en ese momento lo único que importaba era que mi hijo fuera feliz y exitoso. Y lo logró, ¿verdad? Se convirtió en el hombre que siempre soñé que sería, aunque ya es adulto, aunque ya tiene su propia familia. Para mí siempre será mi niño. Todavía me preocupo cuando llueve mucho y él tiene que manejar.
Todavía le pregunto si ya comió cuando me llama. Todavía siento que es mi responsabilidad cuidarlo, protegerlo, estar ahí cuando me necesite. El aroma de los bizcoitos me sacó de mis pensamientos. Corrí a la cocina y los saqué justo a tiempo. Doraditos y perfectos. Los coloqué en el plato especial, el que tiene dibujadas pequeñas rosas, y los llevé a la mesa. Todo estaba listo. Mi casa estaba preparada para recibir a mi familia con todo el amor que cabía en mi corazón. Me quedé parada en medio de la sala, respirando profundo. El silencio de la casa se sentía diferente, como si estuviera esperando algo especial. Yo también estaba esperando el sonido del carro de Santiago, esperando escuchar las voces de mis nietos, esperando que por fin tuviéramos esos momentos en familia que tanto extraño. Sin darme cuenta, sonreí. Esa sonrisa que solo aparece cuando una madre espera a su hijo, cuando todo está perfecto y solo falta que llegue la felicidad para completar el cuadro. Esa mañana, yo era una mujer completa. Era madre, era anfitriona, era el centro de mi pequeño universo familiar. Cerca del mediodía escuché el motor de un carro acercándose por la calle. Mi corazón se aceleró como si fuera quinceañera esperando a su primer amor. Me asomé por la ventana de la sala y ahí estaba, la camioneta plateada de Santiago brillando bajo el sol. Sentí esa alegría que solo una madre conoce, esa que te llena el pecho y te hace olvidar todo lo que no sea importante. «Ya llegaron», me dije en voz alta, aunque no había nadie más que yo para escucharme. Corrí al espejo del pasillo para verificar que mi cabello estuviera en su lugar, que mi blusa no tuviera arrugas. Quería verme bien para mi familia. Quería que Santiago se sintiera orgulloso de su mamá. Las puertas del carro se abrieron como una explosión de vida. Primero bajó Santiago, tan guapo como siempre, con esa sonrisa que heredó de su papá. Luego Ximena, elegante incluso después de un viaje largo, con sus lentes oscuros y su bolsa de marca. Y finalmente mis nietos, Sebastián y Valeria, corriendo hacia la casa como pequeños huracanes de energía. «¡Abuela!», gritaron al verme en la puerta. Se lanzaron a mis brazos y yo los recibí con todo el amor que había estado guardando durante meses. Olían a champú de niños y a galletas, y sus abrazos fueron como medicina para mi alma solitaria. «Mamá». Santiago se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su abrazo fue rápido, distraído, como siempre. Ya estaba checando su teléfono mientras me saludaba. «Se ve muy bien la casa, ¿cómo has estado?» «Muy bien». «Mi niño, todo perfecto ahora que están aquí», le respondí, tratando de no sonar tan desesperada por su atención como realmente me sentía. La casa se convirtió en un remolino de maletas, voces altas y risas. Ximena entró hablando por teléfono en inglés, algo sobre trabajo que no podía esperar ni siquiera durante las vacaciones. Los niños corrieron directamente a su cuarto favorito, el que siempre mantengo listo para cuando vienen, con sus juguetes guardados exactamente donde los dejaron la última vez. «Mamá, huele delicioso». Santiago se dirigió directamente a la cocina, siguiendo el aroma de los bizcoitos. «¿Hiciste mis favoritos?» «Por supuesto». «Mi amor, también hay café recién hecho y preparé tu mesa como te gusta», le dije, sintiendo esa satisfacción que solo da a hacer feliz a un hijo. Observé todo desde mi lugar en la sala. Era como una película que había visto muchas veces antes. Santiago revisando su teléfono cada 2 minutos. Ximena tomando selfies con los niños para sus redes sociales. El caos familiar que yo tanto extrañaba y que a la vez me hacía sentir invisible. «Mira, abuela, te tomé una foto». Valeria corrió hacia mí con el teléfono de su mamá. En la pantalla aparecía mi imagen. Una señora de 60 años sonriendo con ojos brillantes, pero que de alguna manera se veía pequeña en su propia casa. Me senté con ellos en la mesa del comedor, esa que había preparado con tanto cuidado. Los niños hablaban sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las vacaciones que habían tenido. Ximena comentaba sobre el trabajo, sobre los proyectos nuevos. Santiago intercalaba respuestas entre sus mensajes de WhatsApp. Yo los escuchaba con el corazón lleno, almacenando cada palabra, cada risa, cada gesto. Estas eran las migajas de felicidad que me alimentaban durante meses enteros de soledad. Me quedé callada la mayor parte del tiempo, solo sonriendo, solo sintiendo que mi casa volvía a estar viva. Y bueno, «Mamá». Santiago finalmente guardó su teléfono y me miró directamente. «Queríamos contarte los planes para estas vacaciones». Mi corazón se llenó de expectativa.
Finalmente íbamos a hablar de esos momentos en familia que tanto había estado esperando. Me incliné hacia adelante, ansiosa por escuchar sobre las cenas que cocinaríamos juntos, los juegos que jugaríamos con los niños, las pláticas largas que tendríamos. Conseguimos un paquete increíble para Bali, continuó Santiago, con esa emoción que solo mostraba cuando hablaba de viajes o negocios. 15 días en un resort de lujo, spas, playas privadas, cenas exóticas. Va a ser espectacular. Ximena se sumó a la conversación con el mismo entusiasmo. Las fotos van a quedar increíbles. Ya investigué todos los lugares que debemos visitar. Los niños van a amar las actividades acuáticas. Yo seguía sonriendo, pero algo dentro de mí comenzó a sentirse confuso. ¡Qué maravilloso, mi amor! ¿Cuándo nos vamos? El silencio que siguió fue diferente. Santiago y Ximena se miraron entre ellos con esa mirada que las parejas comparten cuando necesitan comunicarse sin palabras. Fue entonces cuando escuché las palabras que racharon el piso bajo mis pies. Mamá, vamos a pasar 15 días en Bali, pero alguien tiene que quedarse para cuidar de Tomás. El mundo se detuvo. Tomás, el gato persa de Ximena, estaba durmiendo plácidamente en el sofá de la sala, ajeno a que acababa de convertirse en la razón por la cual yo no existiría en las vacaciones familiares. Tomás odia viajar, explicó Ximena, como si estuviera hablando de algo perfectamente lógico. Se estresa mucho, y ya sabes lo delicado que es. Necesita sus rutinas, su ambiente familiar. Santiago asintió, completamente de acuerdo con su esposa. Y no confiamos en nadie más que en ti, mamá. Sabes cómo cuidarlo. Conoces sus horarios, sus medicinas. Me quedé inmóvil. Ellos siguieron hablando sobre los spas donde se relajarían, los restaurantes exóticos donde cenarían, las playas paradisíacas donde caminarían al atardecer. Sus voces se convirtieron en un eco lejano mientras yo procesaba que mi función en esta familia era ser la cuidadora del gato. ¿Lo entiendes, verdad?, me preguntó Ximena con esa sonrisa que usaba cuando quería convencerme de algo. Tomás no confía en nadie más que en ti. Eres la única que puede hacer esto. Traté de sonreír, pero sentí como si alguien me hubiera puesto una piedra en el pecho. Claro, lo entiendo, murmuré con la voz embargada, porque eso era lo que se esperaba de mí. Entender, aceptar, estar disponible. Santiago se levantó y me dio otro abrazo rápido. Eres la mejor, mamá. Te vamos a mandar fotos de todo. Y así, con la misma velocidad con la que habían llegado, empezaron a hablar de las maletas que tenían que hacer, de los vuelos que debían confirmar, de la vida maravillosa que vivirían sin mí. Cuando el carro se alejó por la calle y su sonido se desvaneció en la distancia, me quedé parada en la puerta de mi casa como una estatua. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Tomás me miró desde el sofá con esos ojos azules tan indiferentes, como si supiera que ahora él era más importante que yo en los planes familiares. Cerré la puerta lentamente y me recargué contra ella. La casa que minutos antes había estado llena de vida y risas, ahora se sentía vacía, como un teatro después de que se va el último espectador. Los platos sucios seguían en la mesa, testimonio silencioso de la visita que había terminado tan abruptamente como comenzó. Caminé hacia el comedor y vi los restos de mi ilusión, las tazas de café a medio terminar, las migajas de los bizcoitos que nadie había elogiado realmente, las servilletas arrugadas. En el centro de la mesa, la copa de espumante que había preparado para el brindis familiar seguía intacta, brillando burlona bajo la luz de la tarde. Me senté en mi silla y observé todo ese desorden. ¿Cuántas veces había vivido esta misma escena? Santiago llegaba como un huracán, llenaba la casa de ruido y movimiento, y luego se iba dejándome con los recuerdos y los platos sucios. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo en mi pecho que se sentía como un puño apretado. Por un momento quise llorar, quise dejarme caer ahí mismo y soltar todas las lágrimas que había estado guardando durante años de ser la mamá comprensiva, la mamá que siempre dice que sí, la mamá que nunca molesta. Pero algo extraño pasó. En lugar de tristeza, sentí una fuerza silenciosa comenzar a pulsar dentro de mí, como si alguien hubiera encendido una llama pequeña pero constante en mi interior. Me levanté y comencé a recoger los platos. Cada movimiento era mecánico.
automático, como había sido toda mi vida. Lavar, secar, guardar, repetir hasta el infinito. Pero mientras mis manos trabajaban, mi mente estaba en otro lugar completamente diferente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería hacer yo en las vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que alguien consideró mis planes, mis sueños, mis ganas de conocer lugares nuevos? La respuesta era tan obvia que dolía. Nunca, porque yo no era una persona con deseos propios. Era simplemente la mamá de Santiago, la cuidadora disponible, la que siempre estaba ahí cuando se necesitaba algo. Terminé de limpiar la cocina y me dirigí a mi recámara. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, cada uno como un eco de todos los años que había pasado caminando sola por esta casa. Me senté en la orilla de mi cama y miré alrededor. Todo en ese cuarto hablaba de una mujer que había dejado de existir para sí misma. Fotos de Santiago en cada superficie, libros que nunca terminé de leer, porque siempre había algo más importante que hacer. Ropa cómoda que escondía a una mujer que había olvidado cómo verse bonita para sí misma. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el armario. Específicamente, en la esquina superior izquierda donde guardaba mi secreto más íntimo. Con el corazón acelerado, me paré en una silla y saqué la cajita de metal que había pertenecido a mi mamá. Mis manos temblaron al abrirla. Ahí estaban todos los billetes que había ido guardando durante años, peso por peso, como una ardilla que guarda nueces para el invierno, el dinero de mis clases de bordado, de las pequeñas costuras que hacía para las vecinas, de los centavos que ahorraba comprando la marca más barata de café. Nunca había contado exactamente cuánto tenía, pero sabía que era suficiente para algo especial. Mientras contaba los billetes, recordé cada peso ganado. La señora García pagándome por enseñarle a bordar las servilletas de su nieta, la joven Lupita que quería aprender a hacer flores de listón para su negocio. Cada moneda representaba horas de trabajo, de paciencia, de compartir conocimiento. Era dinero mío, ganado con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, por primera vez en décadas. Una idea loca comenzó a tomar forma en mi cabeza. Si ellos podían irse a Bali sin mí, si yo solo era útil para cuidar al gato, si mi opinión no importaba en los planes familiares, entonces tal vez era hora de hacer mis propios planes. Me senté en el suelo de mi recámara con la laptop de Santiago que me había regalado el año pasado. Para que te entretengas, mamá. Nunca la había usado para algo más que ver videos de recetas y mandar mensajes ocasionales, pero esa tarde, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor, abrí una página de viajes. Dubái. No sé por qué escribí esa palabra, pero ahí estaba, brillando en la pantalla como una promesa. Había visto documentales sobre esa ciudad, con sus rascacielos que desafiaban el cielo y sus mercados llenos de especias y perfumes. Siempre había sido un sueño lejano, algo que veía en la televisión pero que jamás imaginé que podría ser real para alguien como yo. Mis dedos se movieron por el teclado como si tuvieran vida propia. Fechas, destino, tipo de boleto. Cada clic era un paso hacia algo desconocido y aterrador, pero también emocionante. Era como si estuviera despertando de un sueño muy largo, donde había sido solo un personaje secundario en la vida de otros. El precio del boleto apareció en la pantalla. Era exactamente lo que tenía ahorrado, como si el universo hubiera conspirado para que este momento fuera posible. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de comprar. Una parte de mí gritaba que estaba loca, que una señora de 60 años no hace este tipo de cosas, que mi lugar estaba en casa, cuidando al gato de mi nuera. Pero otra parte de mí, una que había estado dormida durante demasiado tiempo, susurraba algo diferente. Me susurraba que yo también tenía derecho a ver atardeceres en lugares lejanos, a probar comidas exóticas, a tomar fotos sonriendo de verdad. Cerré los ojos y pensé en mi esposo. ¿Qué harías tú?, le pregunté en silencio, y pude escuchar su respuesta tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Vive, mi amor, por favor, vive. Abrí los ojos y presioné el botón. La confirmación apareció inmediatamente en la pantalla. Había comprado un boleto a Dubái. Yo, que nunca había tomado una decisión sin consultar a alguien más, acababa de comprar un viaje al otro lado del mundo, sin preguntarle a nadie. Mis manos no dejaban de temblar, pero no era solo miedo, era algo más profundo, más intenso. Era la sensación de estar viva por primera vez en mucho tiempo.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi recámara, con el corazón acelerado como si hubiera corrido un maratón. Cada vez que cerraba los ojos, veía la confirmación del vuelo brillando en la pantalla de la laptop. ¿Qué había hecho? Por primera vez en mi vida, había tomado una decisión completamente mía, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin considerar si era lo correcto según los ojos de otros. Me levanté varias veces durante la noche para ir al baño, no porque lo necesitara, sino porque mis nervios no me dejaban quieta. Cada vez que pasaba por el espejo del pasillo, me detenía a mirarme. ¿Era yo realmente esa mujer que acababa de comprar un boleto a Dubái? La señora en el espejo se veía igual que siempre, cabello canoso, líneas de expresión alrededor de los ojos, la misma cara que había visto durante 60 años, pero algo en su mirada era diferente. Había una chispa que no recordaba haber visto antes. A la mañana siguiente desperté temprano, como siempre, pero esta vez tenía una misión. Mi vuelo salía en 3 días y necesitaba prepararme para la primera aventura real de mi vida. La ironía no se me escapaba. Mientras mi familia se preparaba para ir a Bali sin mí, yo me preparaba para ir a Dubái sin ellos. Lo primero que hice fue llamar a mi vecina, la señora López. Ella siempre había sido amable conmigo, aunque nunca habíamos tenido una amistad profunda. Le expliqué que tenía que ausentarme unos días por un asunto familiar urgente, y le pregunté si podía venir a darle de comer a Tomás. Se ofreció inmediatamente, como las buenas vecinas siempre hacen. «No te preocupes, Esperanza. Yo me encargo del gatito. ¿Todo está bien con Santiago?», me preguntó con esa curiosidad natural de las señoras de nuestra edad. «Todo está perfecto», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. Después de colgar, fui directamente a mi closet. ¿Qué se pone una mujer de 60 años que va a Dubái? Mi ropa era práctica, cómoda, diseñada para una vida de casa, de mercado, de misa dominical. Nada de lo que tenía parecía apropiado para una aventura internacional. Saqué mi maleta pequeña, la que había usado una sola vez para ir a Guadalajara cuando nació Sebastián. Estaba cubierta de polvo, como todo lo que representaba viajes en mi vida. La limpié con cuidado, como si estuviera preparando algo sagrado. Mientras decidía qué empacar, recordé que tenía algunos vestidos guardados en el fondo del armario. Eran de cuando era más joven, cuando mi esposo y yo salíamos a cenar de vez en cuando. Me los probé uno por uno, sorprendiéndome de que todavía me quedaran, no perfectos, pero sí decentes. Uno era azul marino con pequeñas flores blancas, otro era de color beige que me hacía ver menos pálida. También encontré un chal que mi hermana me había regalado años atrás y que nunca había usado porque lo consideraba demasiado elegante para mi vida cotidiana. Era de seda, con colores que iban del dorado al naranja, como un atardecer. Me lo puse frente al espejo y por un momento no me reconocí. Me veía, sofisticada, como una mujer que podría perfectamente estar cenando en un restaurante elegante en Dubái. El segundo día me dediqué a los detalles prácticos. Saqué mi pasaporte del cajón donde lo guardaba junto con los documentos importantes. Estaba vencido. Mi corazón se hundió por un momento hasta que recordé que Santiago me había ayudado a renovarlo el año pasado. Por si acaso, aunque nunca especificó por si acaso qué. Ahora sabía que el universo me había estado preparando para este momento. Fui al banco a cambiar dinero. La cajera, una joven que siempre me atendía con amabilidad, se sorprendió cuando le dije que necesitaba $, para un viaje a Dubái. «Qué emocionante, señora Esperanza. ¿Va con su familia?» «No», le respondí con una sonrisa que me sorprendió por lo genuina que se sintió. «Voy sola». Su expresión de sorpresa me hizo reír. Supongo que una señora de mi edad viajando sola a los Emiratos Árabes no era algo que viera todos los días. Esa tarde me senté a escribir las instrucciones para cuidar a Tomás. Cada detalle estaba perfectamente explicado. Qué comida darle y a qué horas. Cuándo necesitaba sus medicinas. Cómo limpiar su arenero. Qué hacer si parecía enfermo. Escribí 3 páginas completas, como si estuviera dejando instrucciones para cuidar a un bebé. Pero mientras escribía, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Estaba poniendo más cuidado en las instrucciones para el gato que el que mi propia familia había puesto en preguntarme qué pensaba sobre sus vacaciones. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. La noche antes del viaje, empaqué todo con el cuidado de alguien que está haciendo algo sagrado.
Cada prenda doblada era una promesa. Cada objeto guardado era una esperanza. Incluí mi cámara vieja, esa que mi esposo me había regalado para nuestro aniversario y que había usado solo para fotos familiares. Esta vez la usaría para capturar mi propia aventura. También empaqué mi diario, uno que había comprado años atrás con la intención de escribir mis pensamientos, pero que se había quedado prácticamente en blanco. Tal vez en Dubái tendría algo interesante que escribir sobre mí misma, no sobre los logros de Santiago o las travesuras de mis nietos. Antes de cerrar la maleta, tomé una decisión que me sorprendió. Saqué mi anillo de bodas y lo guardé en el joyero, no porque quisiera olvidar a mi esposo, sino porque necesitaba recordar que yo existía más allá de ser la viuda de, la mamá de, la abuela de. Por primera vez en años, iba a ser simplemente yo. Esa última noche, escribí una nota para Santiago. No una explicación, no una disculpa, sino un simple mensaje. Me fui a vivir. No me esperen para la cena. Lo dejé sobre la mesa del comedor, al lado del florero donde siempre ponía flores frescas para cuando él venía. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pensaría Santiago cuando leyera mi nota? ¿Se preocuparía? ¿Se enojaría? ¿O simplemente asumiría que había salido al mercado y que regresaría pronto para seguir siendo la misma de siempre? Pero por primera vez, esas preguntas no me llenaron de ansiedad. Me llenaron de algo que no había sentido en décadas. Expectativa. Mañana sería el primer día de algo completamente nuevo. Mañana empezaría a descubrir quién era yo cuando nadie me estaba viendo, cuando nadie necesitaba nada de mí, cuando por fin podía ser egoísta sin sentirme culpable. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido y el chal de colores. Me maquillé ligeramente, algo que no había hecho en meses. En el espejo vi a una mujer que se parecía a la que había sido años atrás, pero con algo nuevo en los ojos. Determinación. Tomé mi maleta, cerré la puerta de mi casa y caminé hacia el taxi que había pedido la noche anterior. No miré atrás. El avión aterrizó en Dubái a las 4 de la madrugada, hora local, cuando las puertas se abrieron. Lo primero que me golpeó fue el calor, un calor abafado y húmedo que envolvía el cuerpo como una manta pesada, completamente diferente al aire seco de México. Era como respirar dentro de un horno, pero un horno que olía a especias, a perfumes exóticos y a promesas de aventura. Mientras caminaba por el aeropuerto, mi maleta rodando detrás de mí, me sentí como Alice cayendo por el hoyo del conejo. Todo era gigantesco, brillante, imposible. Los techos se perdían en las alturas. Las fuentes danzaban con música. Y las tiendas vendían cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Era como si hubiera aterrizado en el futuro. La gente a mi alrededor hablaba en idiomas que sonaban como música, árabe que fluía como el agua, inglés con acentos que no podía identificar, y de vez en cuando algo de español que me tranquilizaba el corazón. Yo, que siempre me había sentido invisible en mi propia ciudad, aquí era simplemente una más entre miles de viajeros. Era liberador ser anónima de una manera completamente nueva. El taxi que me llevó al hotel atravesó una ciudad que parecía salida de una película de ciencia ficción. Rascacielos que brillaban como diamantes bajo las luces nocturnas. Carreteras tan amplias que parecían ríos de asfalto. Y en la distancia, el perfil del Burj Khalifa cortando el cielo como una aguja de plata. Pegué mi cara a la ventana, como una niña viendo fuegos artificiales por primera vez. ¿Primera vez en Dubái?, me preguntó el taxista en un inglés mezclado con acento árabe. Sí, le respondí en mi inglés básico, el que había aprendido viendo telenovelas subtituladas. First time, everywhere. Se rió con amabilidad. Dubái es mágico para primera vez. Usted va a amar. Y tenía razón. Desde el momento en que llegué al hotel, y el conserje me recibió con una sonrisa que no necesitaba traducción, supe que había tomado la decisión correcta. Mi habitación era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a la ciudad iluminada. Me senté en la orilla de la cama, y por un momento no pude creer que realmente estuviera ahí. Saqué mi teléfono y vi varios mensajes de Santiago. Mamá, ¿todo bien? No contestas el teléfono. Mamá, llámame. ¿Dónde estás? No lo respondí. Por primera vez en mi vida. No estaba disponible inmediatamente para calmar las preocupaciones de otros. A las 8 de la mañana,
Después de un desayuno que incluía frutas que nunca había probado y café que sabía a cielo, salí a explorar. El calor del día era aún más intenso que el de la madrugada, pero yo tenía mi chal de colores y una determinación que pesaba más que cualquier incomodidad. Mi primera parada fue el Souk de las Especias. Desde que era niña, había soñado con lugares como este, laberintos de colores y aromas donde cada tienda era una puerta a un mundo diferente. Caminé entre montañas de azafrán dorado, pilas de canela que olían a Navidad eterna y chiles que prometían fuegos que nunca había experimentado. ¿De dónde es usted, señora?, me preguntó un vendedor mayor, con barba blanca y ojos que brillaban como los de Santa Claus. México, le respondí con orgullo. Ah, México, tierra de chiles y chocolate. Aquí tengo algo especial para usted. Me mostró unas especias que nunca había visto, mezclas que prometían transformar cualquier comida ordinaria en algo extraordinario. Compré pequeños sobres de cada una, no porque supiera qué hacer con ellas, sino porque quería llevarme a casa los aromas de mi aventura. En el Souk de perfumes, una señora elegante con hijab de seda me ayudó a elegir una fragancia. Para usted, algo que hable de fuerza y feminidad, me dijo mientras aplicaba diferentes esencias en mis muñecas. Elegí una que olía a rosas del desierto y a libertad. Era caros, más de lo que había gastado en perfume en toda mi vida, pero me lo compré de todas formas. Era mi regalo para la mujer que estaba descubriendo. Durante los siguientes días, me convertí en una exploradora incansable. Visité mezquitas que me dejaron sin aliento con su belleza silenciosa. Caminé por mercados donde las telas brillaban como arcoíris. Y comí comida que despertó papilas gustativas que no sabía que tenía. Cada experiencia era una revelación. Cada momento una pequeña muerte de la mujer que había sido y un renacimiento de la que estaba llegando a ser. Una tarde, mientras tomaba té de menta en un café tradicional, una pareja de mexicanos se acercó a mi mesa. «Disculpe, ¿es usted de México?», me preguntó la mujer. Una joven de unos 30 años. «Sí, de Guadalajara», les respondí. «Qué increíble. Nosotros somos de Monterrey. ¿Está aquí con su familia?». «No», les dije con una sonrisa que me sorprendió por lo natural que se sintió. «Estoy sola. Es mi primera aventura en solitario». La expresión de admiración en sus rostros me llenó de un orgullo que no había sentido jamás. «¡Qué valiente!», exclamó el hombre. «Nosotros no nos atreveríamos a viajar solos a esta edad». Esa noche, en mi habitación del hotel, me miré en el espejo del baño. Mi piel estaba ligeramente bronceada por el sol del desierto. Mis ojos brillaban con una luz que no recordaba haber visto antes, y mi sonrisa era genuina. Por primera vez en décadas, me gustaba lo que veía. Saqué mi cámara vieja y me tomé una selfie. En la foto aparecía una mujer de 60 años, sonriendo genuinamente, con el hijab que había comprado ese día, puesto de manera inexacta pero alegre, y detrás de ella, por la ventana, las luces de Dubái brillando como estrellas caídas. Subí la foto a Facebook con un texto simple: Dubái, día 3, descubriendo que el mundo es más grande y más hermoso de lo que imaginaba. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Vecinas que no sabían que había salido del país, amigas de las clases de bordado preguntando cómo había llegado ahí. Y entre todos esos mensajes, uno de Santiago: «Mamá, ¿dónde carajo estás?». Por primera vez, su preocupación no me causó ansiedad. Me causó algo parecido a la satisfacción. Mi hijo, que había asumido que yo siempre estaría disponible, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que su madre tenía su propia vida. Esa noche escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy aprendí que ser egoísta no siempre es malo. A veces es necesario. A veces es supervivencia. Al día siguiente tenía planeado subir al Burj Khalifa. Sabía que desde arriba podría ver toda la ciudad, todo el mundo que había construido sin mí. Y tal vez, finalmente, podría verme a mí misma con claridad. El día que decidí subir al Burj Khalifa, amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado a mano. Había estado posponiendo esta experiencia, no por miedo a las alturas, sino porque sabía que sería especial y quería estar lista para recibirla. Era como guardar el mejor bocado para el final de una comida deliciosa. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fue por costumbre, sino por emoción. Mi cuerpo había desarrollado un nuevo ritmo en Dubái, uno que respondía a la expectativa en lugar de la rutina.
Me bañé con cuidado, eligiendo el vestido azul con flores blancas que me hacía sentir joven, y me puse el perfume de rosas del desierto que ya se había vuelto parte de mi nueva identidad. Mientras desayunaba en el hotel, observé a las otras personas. Había familias con niños emocionados, parejas tomándose fotos, grupos de amigos planeando su día. Yo estaba sola en mi mesa, pero por primera vez en años, la soledad no se sentía como una condena, se sentía como una elección. El viaje en metro hasta el Burj Khalifa fue una aventura en sí mismo. El tren era silencioso y elegante, como toda la ciudad, y a través de las ventanas podía ver Dubái expandiéndose como un espejismo que se había vuelto real. Cada estación era una obra de arte, cada túnel una promesa de maravillas por descubrir. Cuando llegué a la base del rascacielos, tuve que inclinar la cabeza hacia atrás hasta que me dolió el cuello para intentar ver la cima. Era imposible. El edificio se perdía en el cielo como si fuera infinito. «En unas horas voy a estar allá arriba», me dije en voz alta, y mi propia voz me sonó diferente, más segura. La fila para subir estaba llena de turistas de todo el mundo. Escuché italiano, alemán, japonés, y cuando por fin llegué a los elevadores, el operador me saludó en inglés. «Good morning, madam, going to the top». «Yes», le respondí, y luego agregué algo que me sorprendió. «It's my first time being this brave». Se rió y me guiñó el ojo. «The brave ones always see the best views». El ascenso fue como volar sin salir del suelo. Mis oídos se taparon y destaparon mientras subíamos a una velocidad que desafiaba todo lo que conocía sobre el movimiento. En menos de un minuto, habíamos viajado más de 800 metros hacia el cielo, cuando las puertas se abrieron en el piso 148. Lo primero que me golpeó fue el silencio. Un silencio diferente al de mi casa vacía. Un silencio lleno de infinitud. Caminé lentamente hacia las ventanas de cristal, y lo que vi me quitó el aliento de una manera que ninguna telenovela había logrado jamás. Dubái se extendía debajo de mí como una alfombra de diamantes y oro. Las carreteras parecían ríos de luz. Los edificios eran montañas geométricas, y en la distancia, el desierto se encontraba con el mar en una línea que parecía dibujada por Dios mismo. Era hermoso de una manera que dolía en el pecho. Me quedé parada ahí durante varios minutos, simplemente respirando y viendo. Nunca había estado tan alta, nunca había visto el mundo desde esta perspectiva. Toda mi vida había transcurrido a nivel del suelo, preocupándome por problemas pequeños, viviendo en un mundo del tamaño de mi casa, mi barrio, mi rutina. Desde arriba, todo se veía diferente. Los problemas que me habían parecido montañas eran apenas pequeñas piedras en un paisaje infinito. Fue entonces cuando comenzaron las lágrimas, no lágrimas de tristeza, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Era como si todos los años de vivir una vida pequeña, de hacerme pequeña para que otros se sintieran cómodos, de ser la sombra en lugar de la protagonista, se estuvieran liberando de mi cuerpo en forma de sal y agua. Lloré por la mujer que había sido, siempre disponible, siempre complaciente, siempre invisible. Lloré por todos los sueños que había guardado en cajas mentales etiquetadas como imposibles o egoístas. Lloré por todas las veces que había dicho, no importa, como tú quieras, cuando sí importaba, cuando yo sí quería algo diferente. Pero también lloré de alegría, alegría pura y cristalina como el aire a esa altura. Lloré porque estaba ahí, porque había tenido el valor de comprar ese boleto, porque había elegido ser valiente en lugar de ser cómoda. Lloré porque a los 60 años había descubierto que todavía podía sorprenderme a mí misma. Una pareja joven se acercó y la mujer me preguntó en inglés si estaba bien. «Yes», le respondí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «I'm perfect. These are happy tears». Ella sonrió y me ofreció tomarme una foto. Acepté, pero en lugar de posar formal como siempre hacía para las fotos familiares, sonreí con toda la libertad que sentía en ese momento. Cuando vi la imagen en la pantalla de mi cámara, no reconocí a la mujer que estaba ahí. Esa mujer irradiaba algo que la esperanza de antes no había tenido nunca. Presencia. Subí la foto a Facebook inmediatamente. Desde la cima del edificio más alto del mundo, la descripción fue simple. Desde las alturas, todo se ve diferente, incluida yo. Los comentarios empezaron a llegar antes de que terminara de bajar.
Mujeres que no conocía me escribían mensajes de admiración. ¡Qué valiente! Me inspiras. Quiero ser como tú cuando tenga tu edad. Cada mensaje era como un pequeño empujón que me hacía sentir más real, más viva. Pero también había mensajes de Santiago. Ya no eran solo preguntas preocupadas. Ahora había algo parecido al pánico. Mamá, por favor responde. Estamos muy preocupados. ¿Cómo llegaste a Dubái? Regresa inmediatamente. Por primera vez, sus mensajes me causaron algo parecido a la satisfacción. No una satisfacción cruel, sino la satisfacción de saber que ya no era invisible, que mi ausencia se notaba, que mi presencia había sido importante y que mi decisión de irme había causado ondas en el pequeño mundo que había construido alrededor de complacer a otros. Esa tarde, mientras bajaba lentamente por los elevadores del Burj Khalifa, supe que algo fundamental había cambiado en mí. No solo había subido a la cima del edificio más alto del mundo, había subido a la cima de mi propia vida. Había elegido ser gigante en lugar de sombra. Cuando llegué al lobby del hotel esa noche, el conserje me saludó con una sonrisa especial. ¿Cómo estuvo su día en las alturas, señora Esperanza? Transformador, le respondí, y la palabra se sintió perfecta en mi boca. Esa noche escribí en mi diario: hoy lloré en la cima del mundo. Lloré por quien fui y por quien estoy llegando a ser. Lloré porque finalmente entendí que ser egoísta no es siempre malo. A veces es supervivencia, a veces es revolución. Al día siguiente publicaría más fotos. Fotos de una mujer que había decidido dejar de ser invisible, que había elegido vivir su propia vida en lugar de ser simplemente la cuidadora de la vida de otros. Y sabía que cada foto sería un pequeño terremoto en el mundo que había dejado atrás. Mientras yo descubría los sabores del dátil fresco y el café con cardamomo en un café tradicional de Dubái, del otro lado del mundo, mi ausencia comenzaba a crear ondas que jamás imaginé que podría causar. No lo supe en ese momento. Por supuesto, estaba demasiado ocupada viviendo para pensar en las consecuencias de mi libertad, pero después me enteraría de cada detalle, de cada momento de pánico, de cada llamada desesperada. Santiago había regresado de Bali bronceado y relajado, con la cabeza llena de recuerdos de spas y cenas exóticas. Ximena venía cargada de compras y los niños traían conchas marinas y historias de aventuras acuáticas. Todos llegaron a casa esperando encontrarme en la puerta, con mi sonrisa de siempre y la mesa puesta para escuchar sus anécdotas de viaje. En lugar de eso, encontraron silencio. La primera señal de que algo estaba diferente fue que nadie les abrió la puerta. Santiago tuvo que usar sus llaves, algo que no había hecho en años porque yo siempre estaba ahí, esperándolos. «¿Mamá?», gritó desde la entrada, su voz llenando la casa vacía. El eco fue su única respuesta. Tomás los recibió con un maullido quejumbroso desde el sofá. Tenía agua y comida, pero se veía confundido, como si no entendiera por qué la rutina había cambiado. La señora López había cumplido con alimentarlo, pero un gato sabe cuándo su humano favorito no está en casa. Seguramente salió al mercado, le dijo Ximena a Santiago mientras arrastraba sus maletas, o está en sus clases de bordado. Pero cuando Santiago fue a la cocina, no encontró señales de actividad reciente. No había café en la cafetera, no había platos en el fregadero, no había ese aroma a comida casera que siempre llenaba la casa cuando regresaba de un viaje. En su lugar, encontró mi nota sobre la mesa del comedor, al lado del florero donde siempre ponía flores frescas. Me fui a vivir. No me esperen para la cena. Santiago leyó la nota 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Ximena se acercó por detrás y la leyó por encima de su hombro. «¿Qué significa esto?», preguntó, con esa voz que usaba cuando algo no iba según sus planes perfectos. «No lo sé», respondió Santiago, y por primera vez en años sonaba genuinamente perdido. «Mamá nunca. Ella no hace este tipo de cosas». Lo que siguió fue una búsqueda desesperada. Santiago llamó a todos los números que tenía en su teléfono: vecinas, amigas de mis clases de bordado, la farmacia donde compraba mis medicinas, hasta el párroco de la iglesia a la que iba los domingos. Nadie sabía nada, nadie me había visto. Era como si hubiera desaparecido del planeta. «Llama a la policía», le sugirió Ximena después de la 5ª llamada sin respuesta. «Tal vez le pasó algo. Tu mamá no desaparece así como así». Pero Santiago sabía que la policía le diría que esperara 48 horas antes de reportar a una persona desaparecida.
especialmente una que había dejado una nota que, técnicamente, explicaba su ausencia. Aún así, la idea de que algo malo pudiera haberme pasado lo carcomía por dentro. Fue entonces cuando se le ocurrió revisar mis redes sociales. Yo nunca había sido muy activa en Facebook. Apenas publicaba fotos de los nietos en sus cumpleaños o recetas de cocina que encontraba interesantes. Pero cuando Santiago abrió mi perfil, se encontró con algo que lo dejó sin palabras. Ahí estaba yo, sonriendo en la cima del Burj Khalifa. «¿Qué carajo?», murmuró, scrolleando hacia abajo para ver más fotos. Yo en el souk de especias, comprando perfumes que jamás me había visto usar. Yo navegando en un barco tradicional. Yo tomando café en un lugar que parecía salido de las 1001 noches. «Ximena, ven acá», gritó con una voz que mezclaba alivio, confusión y algo parecido al enojo. «Mi mamá está en Dubái». Ximena corrió hacia donde estaba Santiago, con los niños siguiéndola. Cuando vio las fotos, su expresión pasó por varias etapas. Sorpresa, incredulidad y finalmente, algo que parecía indignación. «¿Cómo llegó a Dubái?», preguntó, como si yo hubiera cometido un crimen. «¿Con qué dinero? ¿Por qué no nos dijo nada?». Santiago siguió scrolleando, leyendo los comentarios de mujeres que no conocía, todas felicitándome por mi valentía y mi inspiración. Había cientos de reacciones, docenas de comentarios de admiración. Era como descubrir que su mamá tenía una vida secreta llena de fans. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes que yo no respondía. Santiago me escribía a todas horas. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no respondes? Estamos muy preocupados». Pero yo estaba demasiado ocupada viviendo mi primera aventura real, como para detenerme a calmar las ansiedades que mi ausencia había causado. Las amigas de Santiago empezaron a llamarlo para preguntarle sobre la mamá aventurera. Aparentemente, mis fotos se habían vuelto virales entre las señoras de cierta edad del barrio. Había mujeres que nunca me habían hablado preguntándole cómo había hecho para irme sola a Dubái, si tenía miedo, si era seguro. «Tu mamá se volvió famosa», le dijo su amigo Carlos durante una de sus llamadas. «Mi esposa no para de hablar de ella. Dice que quiere hacer lo mismo cuando se jubile». Ximena no encontraba la situación tan divertida. «Es completamente irresponsable», le decía a Santiago mientras preparaba la cena que yo debería haber preparado. «¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pasar con Tomás? ¿Y si le pasa algo allá?». Pero lo que más la molestaba, aunque no lo dijera directamente, era que yo había hecho algo que ella nunca se habría atrevido a hacer, que yo, la suegra sumisa que siempre decía que sí a todo, había demostrado más valentía en una semana que ella en toda su vida perfectamente planificada. Los niños preguntaban constantemente por la abuela. «¿Cuándo regresa? ¿Por qué se fue sin decirnos adiós? ¿Está enojada con nosotros?». Santiago no sabía qué responderles, porque él mismo no entendía qué había pasado con su mamá, la mujer que siempre había estado disponible, siempre predecible, siempre ahí una noche. Mientras Santiago revisaba mis fotos por 10ª vez ese día, Sebastián se acercó a él. «Papá, la abuela se ve muy feliz en las fotos», le dijo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Más feliz que cuando está aquí». Esas palabras se clavaron en el corazón de Santiago como una espina, porque tenía razón. En todas mis fotos de Dubái, mi sonrisa era diferente. No era la sonrisa complaciente que siempre le había mostrado. La sonrisa que decía sí a todo lo que él necesitaba. Era una sonrisa genuina, una sonrisa que hablaba de una mujer que estaba viviendo para sí misma por primera vez en décadas. Esa noche, Santiago se quedó despierto hasta muy tarde, scrolleando por mis fotos y leyendo los comentarios de admiración de extrañas. Por primera vez en su vida adulta, se preguntó quién era realmente su mamá cuando no estaba cuidando de él. Mientras Santiago y Ximena vivían su pequeño drama familiar en México, yo estaba descubriendo que la libertad tenía sabor a café con cardamomo y sonaba como las llamadas a la oración que flotaban por Dubái 5 veces al día. Cada mañana despertaba con una sensación que había olvidado que existía. Expectativa pura. ¿Qué descubriría hoy? ¿Qué parte de mí misma encontraría en las calles de esta ciudad imposible? Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Santiago que yo veía pero no respondía. Era extraño tener el poder de no estar disponible inmediatamente. Durante 60 años, cada vez que sonaba el teléfono, yo había corrido a responder. Cada vez que alguien me necesitaba, yo había dejado todo para estar ahí. Pero en Dubái,
Con el teléfono en silencio en mi bolsa mientras exploraba mercados de oro y bebía té de menta con desconocidos amables, descubrí el placer dulce y culposo de ser inaccesible. «Mamá, por favor responde, estamos preocupados», decía uno de sus mensajes. «¿Cómo llegaste ahí? ¿Estás bien?», decía otro. Y luego, con un tono que comenzaba a sonar más desesperado, «Vuelve pronto, te necesitamos aquí». Cada mensaje era como un pequeño tirón hacia mi vida anterior, un intento de jalarme de regreso a mi papel de siempre, pero por primera vez, yo tenía algo más fuerte que mi necesidad de complacer. Tenía curiosidad sobre quién podía ser cuando nadie me estaba observando. El cuarto día en Dubái decidí tomar un tour en barco por la costa. Era algo que jamás había hecho. Navegar por aguas que no conocía en un país donde no hablaba el idioma. Pero ahí estaba yo, con mi chal de colores ondeando en la brisa marina, sonriendo para selfies que subía inmediatamente a Facebook. Navegando por el Golfo Pérsico, el agua es tan azul que parece falsa, pero es real, como esta nueva versión de mí. Escribí en la descripción de una foto donde aparecía con un turbante improvisado y lentes de sol baratos que había comprado en el mercado. Los comentarios llegaron como una avalancha. Mujeres de todas partes de México y América Latina me escribían mensajes que me llenaban el corazón de una manera que no había experimentado jamás. «Eres mi inspiración. Quiero ser como tú cuando tenga tu edad. Me diste valor para planear mi propio viaje sola». Era como si hubiera tocado algo profundo en el alma de mujeres que, como yo, habían pasado décadas siendo las cuidadoras, las que siempre decían que sí, las que posponían sus sueños para hacer realidad los sueños de otros. Cada comentario era una pequeña revolución. Cada «me gusta» era una mujer diciéndose a sí misma que tal vez, solo tal vez, ella también podía ser valiente. Una señora de Argentina me escribió: «Tengo 58 años y llevo 35 cuidando a mi esposo enfermo. Tus fotos me recuerdan que todavía soy una persona, no solo una enfermera». Otra, de Colombia: «Mi hija me dice que soy muy vieja para viajar sola. Le voy a mostrar tus fotos». Y una más, de España: «Acabo de comprar un boleto a Marruecos. Si tú puedes, yo también». Cada mensaje era como recibir una carta de una hermana que nunca había conocido. Mujeres que entendían el peso de vivir para otros, que sabían lo que significaba perderse a una misma en el proceso de cuidar a todo el mundo. Sin darme cuenta, me había convertido en algo que jamás imaginé. Un símbolo de algo. Pero entre todos esos mensajes de admiración y gratitud, seguían llegando los de Santiago. Sus textos habían evolucionado de la preocupación al enojo, y ahora comenzaban a sonar casi como súplicas. «Mamá, esto no es propio de ti. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo pudiste irte sin avisar? Pensamos que te había pasado algo. Ximena está muy molesta. Los niños preguntan por ti. Por favor, regresa. Podemos hablar de lo que sea que esté pasando». Cada mensaje de Santiago era un contraste perfecto con los mensajes de las mujeres que no me conocían pero que me celebraban. Mi hijo veía mi aventura como algo problemático, algo que necesitaba ser arreglado. Las desconocidas la veían como algo inspirador, algo que las hacía sentir menos solas en sus propias vidas pequeñas. Una tarde, mientras tomaba café turco en un pequeño café donde las paredes estaban cubiertas de azulejos azules y dorados, decidí hacer un video. Era la primera vez que me grababa hablando para las redes sociales, pero sentía que tenía algo importante que decir. Hola a todas las mujeres que me han estado escribiendo. Comencé, nerviosa pero determinada. Sé que muchas se preguntan cómo una señora de 60 años se atrevió a viajar sola a Dubái. La verdad es que no lo sé. Solo sé que un día me cansé de ser invisible en mi propia vida. El video duró apenas 3 minutos, pero en esos minutos hablé de cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre lo que se siente vivir para otros, hasta que te olvidas de que tú también importas, sobre la diferencia entre ser una buena madre y ser una mártir, sobre el derecho que todas tenemos a ser felices sin pedir permiso. No estoy diciéndoles que abandonen a sus familias. Terminé el video. Estoy diciéndoles que ustedes también son familia, para ustedes mismas. El video se volvió viral. En 2 días tenía más de 50.000 reproducciones y cientos de comentarios de mujeres contando sus propias historias de sacrificio y sueños postergados. Reporteras de blogs de lifestyle empezaron a contactarme para entrevistas. Una revista para mujeres maduras me escribió preguntando si podían hacer un artículo sobre mí despertar a los 60.
Santiago, por supuesto, también vio el video. Su respuesta llegó esa misma noche. Mamá, ¿qué carajo está pasando? ¿Desde cuándo haces videos para internet? La gente está hablando. Esto se está saliendo de control. Por primera vez, le respondí, pero no como él esperaba. Mi niño, le escribí. Estoy bien, mejor que bien. Estoy viva por primera vez en años. No voy a regresar todavía. Tengo más cosas que descubrir. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué quieres decir con que no vas a regresar todavía? ¿Cuándo vas a regresar? No lo sé, le respondí, y era la verdad más honesta que le había dicho en años. Esa noche, en mi habitación del hotel, con el sonido de la ciudad nocturna filtrándose por la ventana, revisé todos los mensajes que había recibido. Por cada texto preocupado de Santiago, tenía 10 mensajes de mujeres agradeciéndome por mostrarles que era posible elegir la aventura sobre la seguridad, la curiosidad sobre la comodidad. Me di cuenta de que sin quererlo, sin planearlo, había hecho algo más grande que escaparme de casa. Había dado permiso a otras mujeres para que también se escaparan, aunque fuera por un día, aunque fuera solo en sus mentes, y eso se sentía mejor que cualquier abrazo de agradecimiento que hubiera recibido por ser la madre perfecta. Después de 10 días en Dubái que se sintieron como 10 años de vida real, llegó el momento de regresar a México, pero no a casa. Esa decisión la había tomado durante mi última noche en el hotel, mientras empacaba mis recuerdos aromáticos y mi nueva identidad, junto con la ropa que ahora olía a aventura. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. Ya no era la señora nerviosa que se aferraba a los brazos del asiento durante las turbulencias. Era una mujer que había navegado por el Golfo Pérsico, que había regateado en árabe con las manos, que había comido con desconocidos y se había reído hasta llorar sin entender ni una palabra de sus chistes. Era alguien que sabía que podía sobrevivir sola en el mundo. Mientras el avión sobrevolaba el océano, saqué mi diario y escribí: no voy a regresar a ser quien era antes. La mujer que se subió a este avión en México ya no existe. En su lugar hay alguien nueva, alguien que sabe su propio valor. Aterricé en la Ciudad de México un martes por la mañana, pero en lugar de tomar el autobús hacia Guadalajara como Santiago esperaba, me dirigí hacia una parte de la ciudad que nunca había explorado. Había estado investigando en internet durante mis últimas noches en Dubái, buscando apartamentos pequeños cerca del mar en la Riviera Maya. Necesitaba agua, necesitaba espacio, necesitaba un lugar donde poder respirar sin que alguien esperara algo de mí. Renté un carro por primera vez en mi vida. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Yo, que siempre había dependido de Santiago para todo lo que tuviera que ver con trámites o decisiones importantes, estaba firmando contratos y entregando depósitos, como si hubiera sido independiente toda la vida. Manejé hacia Playa del Carmen con las ventanas abajo y música en la radio que no conocía, pero que me hacía sentir joven. Cada kilómetro que me alejaba de mi vida anterior era un kilómetro hacia algo desconocido pero prometedor. El apartamento que había encontrado era pequeño pero perfecto, un estudio con vista al mar, amueblado con lo básico, limpio y silencioso. La terraza daba directamente a la playa, y desde ahí podía ver el amanecer sin que nadie me preguntara si ya había preparado el desayuno para alguien más. La primera noche en mi nuevo hogar temporal, dormí con las puertas abiertas para escuchar las olas. Era un lujo que jamás me había permitido, dormir sola, sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Durante los primeros días establecí una nueva rutina. Despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando el reloj me obligaba. Desayunaba en la terraza viendo el mar, leyendo libros que había comprado pero nunca había tenido tiempo de abrir. Por las tardes caminaba por la playa, tomando fotos no para las redes sociales, sino para mí misma, para recordar que este momento había sido real. También me inscribí en un taller de fotografía que se impartía en el centro cultural local. Era algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado porque no tenía tiempo. Que en realidad significaba que el tiempo de todos los demás siempre había sido más importante que el mío. La primera clase fue intimidante. Yo era la mayor del grupo por al menos 15 años, rodeada de jóvenes artistas y hipsters con cámaras caras y vocabulario técnico que no entendía. Pero cuando la maestra, una mujer de unos 40 años con el cabello pintado de azul, vio mis fotos de Dubái, sus ojos se iluminaron. «Hay algo muy honesto en tu mirada», me dijo. «Capturas emociones,
no solo imágenes. Esas palabras se sintieron como una condecoración. Por primera vez en mi vida, alguien estaba viendo algo especial en algo que yo había creado, no en algo que había hecho para servir a otros. Mientras yo construía esta nueva vida junto al mar, Santiago se volvía cada vez más desesperado. Sus mensajes llegaban a todas horas. Mamá, ¿dónde estás? La gente pregunta por ti. Esto ya se salió de control. Ximena dice que si no regresas pronto, vamos a ir a buscarte. Pero el mensaje que más me dolió y más me fortaleció al mismo tiempo llegó una tarde mientras editaba fotos del atardecer. Mamá, no entiendo qué te hicimos mal. Solo queremos que regreses a casa. Las cosas pueden volver a ser como antes. Leí ese mensaje 3 veces antes de entender por qué me había causado tanto impacto. Santiago realmente creía que yo quería que las cosas volvieran a ser como antes. No podía concebir que tal vez el problema no era lo que me habían hecho, sino lo que nunca me habían permitido ser. Decidí que era hora de una conversación, pero no de la manera que él esperaba. Le mandé mi dirección y le dije que podía venir a visitarme si quería, pero que yo no iba a regresar a Guadalajara, al menos no todavía. Santiago llegó 2 días después, manejando su camioneta plateada por carreteras que probablemente nunca había recorrido antes. Cuando toqué el timbre del apartamento, vi por la ventana cómo se bajaba del carro, mirando alrededor con la expresión confundida de alguien que no entiende cómo llegó a un lugar así. Pero cuando abrí la puerta, algo había cambiado en mí. Por primera vez en mi vida adulta, no corrí a abrazarlo inmediatamente. Me quedé parada en el umbral, esperando a ver qué tenía que decir antes de decidir cómo recibirlo. «Mamá», dijo, y su voz sonaba más pequeña de lo que la recordaba. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Viviendo». Le respondí simplemente. Quiso entrar, pero yo no me moví del umbral, no porque quisiera ser cruel, sino porque sabía que si lo dejaba entrar a mi nuevo espacio, él asumiría que tenía derecho a opinar sobre cómo debía organizarlo, qué debía hacer con mi tiempo, cuándo debía regresar a mi papel de siempre. «Mamá, no entiendo qué está pasando», continuó. «Todo el mundo pregunta por ti, los vecinos, las señoras de la iglesia, hasta el doctor que te chequeó la presión el mes pasado. Todos quieren saber dónde estás. Ahora lo saben», le dije. «Estoy aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos castigas así?» Esa palabra, castigas, fue como una bofetada. Después de 60 años, siendo la que siempre perdonaba, la que siempre entendía, la que nunca se quejaba, mi hijo interpretaba mi búsqueda de felicidad como un castigo hacia él. «No los estoy castigando, Santiago», le dije con una voz más calmada de lo que me sentía. «Me estoy encontrando a mí misma, pero puedes encontrarte en casa», insistió. «No necesitas estar aquí, sola, preocupando a todo el mundo». Fue entonces cuando entendí que esta conversación no iba a cambiar nada. Santiago no había venido a entender mi decisión. Había venido a convencerme de regresar al papel que él necesitaba que yo jugara, para él. Yo no era una persona completa con deseos propios. Era su madre, y las madres no tenían derecho a una vida propia que no girara alrededor de sus hijos. «No voy a regresar todavía», le dije, y cerré la puerta. Después de cerrar la puerta en las narices de Santiago, me quedé parada en mi pequeño apartamento con el corazón acelerado, pero con una sensación de paz que no había experimentado jamás. Por primera vez en 60 años, había puesto mis necesidades antes que las de mi hijo. Por primera vez, había dicho no, sin sentir culpa. Me senté en mi terraza con vista al mar y escribí en mi diario: «Hoy aprendí que decir no a los otros a veces significa decir sí a una misma. Pasé la vida esperando la invitación para vivir. Hoy entiendo que yo misma soy la invitación». Esas palabras se convirtieron en mi mantra, en la frase que repetía cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Habían pasado 6 meses desde aquella noche, cuando compré el boleto a Dubái, y la mujer que había sido entonces me parecía ahora un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. En Playa del Carmen, mi vida había tomado una forma que jamás imaginé posible. Mis mañanas comenzaban con el sonido de las olas, no con el sonido del despertador programado para servir a otros. Desayunaba en la terraza leyendo libros de fotografía, planeando las imágenes que capturaría ese día. Mis tardes las pasaba caminando por la playa o en mis clases de fotografía, donde había descubierto que tenía un ojo natural para encontrar belleza en lugares inesperados.
Mis fotos habían evolucionado de simples recuerdos de viaje a algo más profundo. Capturaba momentos de soledad que no se sentían solitarios. Una mujer mayor leyendo en un café, un pescador reparando sus redes al amanecer, turistas jóvenes perdidos en sus propios mundos digitales. Cada imagen contaba una historia sobre la búsqueda de la conexión humana, sobre la valentía de estar presente en el propio momento. La maestra del taller, Andrea, se había convertido en algo parecido a una amiga. Tus fotos hablan de alguien que está viendo el mundo por primera vez, me dijo una tarde mientras revisábamos mi portafolio. Hay una curiosidad infantil en tu mirada, pero también una sabiduría que solo viene con la experiencia. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no sabía que podía sentir. Durante décadas, los únicos elogios que había recibido tenían que ver con lo bien que cuidaba a otros. Eres una excelente madre. Qué afortunado es Santiago de tenerte. Eres un ejemplo de abnegación. Pero ahora alguien me veía como artista, como creadora, como una persona con talento propio. Decidí abrir una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a mi fotografía. La llamé Ojos de 60 y empecé a subir una foto diaria con reflexiones sobre lo que significaba redescubrirse después de los 60 años. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres comenzaron a seguir mi cuenta, no solo de México, sino de toda América Latina, España, incluso algunas de Estados Unidos que entendían español. Sus comentarios se convirtieron en mi fuente diaria de energía. Me inspiraste a tomar clases de pintura a los 55. Gracias a ti, me atreví a divorciarme después de 30 años de matrimonio infeliz. Tengo 62 años y acabo de inscribirme en la universidad. Cada comentario era una pequeña revolución. Una mujer decidiendo que no era demasiado tarde para ser feliz. Sin darme cuenta, me había convertido en algo que jamás imaginé. Un símbolo de que la vida no termina cuando los hijos crecen, que la identidad de una mujer puede ser más grande que su papel de madre o esposa. Una revista para mujeres maduras. Me contactó para hacer un reportaje. La fotógrafa que vino era una mujer joven, pero cuando me entrevistó, sus preguntas fueron profundas e inteligentes. ¿Qué le dirías a las mujeres que sienten que es demasiado tarde para empezar de nuevo?, me preguntó. Que el demasiado tarde es una mentira que nos dijeron para mantenernos quietas. Respondí, mientras tengamos aire en los pulmones, tenemos derecho a ser felices. El artículo se publicó con el título La Revolución de Esperanza, cómo una abuela mexicana se convirtió en símbolo de liberación femenina. Las fotos me mostraban en mi terraza, cámara en mano, sonriendo con una confianza que irradiaba desde adentro. Era la primera vez que me veía en una revista, pero no como la madre de o la esposa de, sino como yo misma. Santiago siguió llamando esporádicamente, pero nuestras conversaciones habían cambiado. Ya no trataba de convencerme de regresar. Ahora parecía genuinamente curioso sobre lo que estaba haciendo. Saliste en una revista, me dijo durante una de nuestras llamadas. Mi secretaria la vio y me la enseñó. ¿Qué te pareció?, le pregunté. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. ¿Te ves diferente? Más... no sé cómo decirlo. ¿Más viva?, sugerí. Sí, admitió. Más viva. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez, Santiago empezó a verme como una persona separada de él, con sus propios sueños y logros. Ya no era solo su madre, era Esperanza, la fotógrafa, la mujer que había inspirado a miles de otras mujeres a ser valientes. Una tarde, mientras editaba fotos en mi laptop, recibí un mensaje de una mujer en Argentina. Esperanza, quería contarte que gracias a tu ejemplo, me atreví a abrir la cafetería que siempre soñé. Tengo 58 años y mis hijos pensaban que estaba loca, pero ya llevo 3 meses funcionando y soy más feliz de lo que he sido en décadas. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños. Leí el mensaje 3 veces antes de darme cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una felicidad tan profunda que dolía en el pecho. Había pasado 60 años cuidando a una familia y ahora, sin planearlo, estaba cuidando los sueños de mujeres que ni siquiera conocía. Esa noche salí a caminar por la playa bajo las estrellas. El mar estaba calmado, brillando bajo la luna llena como un espejo de plata. Pensé en la mujer que había sido apenas unos meses atrás, invisible, complaciente, viviendo su vida en los márgenes de la vida de otros.
Esa mujer me parecía ahora como una hermana menor a la que quería abrazar y decirle que todo iba a estar bien. Mientras caminaba, recordé una frase que había leído en uno de mis libros de fotografía. No fotografiamos las cosas como son, fotografiamos las cosas como somos. Era cierto. Mis fotos habían cambiado porque yo había cambiado. Ya no capturaba momentos desde la perspectiva de alguien que observaba la vida de otros. Los capturaba desde la perspectiva de alguien que finalmente estaba viviendo su propia vida. Al regresar a mi apartamento, encontré un mensaje de Santiago que me sorprendió. Mamá, Ximena y yo estuvimos hablando. Queremos visitarte el próximo mes, pero no para llevarte de regreso. Queremos conocer este lugar que te hace tan feliz. Queremos conocer a esta nueva versión de ti. Sonreí mientras leía el mensaje. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de que yo tenía derecho a existir, más allá de mi papel como su madre. Esa noche escribí en mi diario por última vez, antes de cerrar este capítulo de mi vida. La mujer que un día se quedó sola en casa para cuidar de un gato, ahora camina libre por playas bajo las estrellas.